No. ¿Para qué apago la computadora? Es una posición media complicada como para trabajar. Para que apago para no... Tener sí o sí el que porque si no... No, podría tratar de no, pero bueno. Decime si por mi computadora la apago. Sí, siempre es conveniente. Tenés que apagar porque Sí, no te lo no vamos corta la luz. Sí, no. Siempre por cualquier cosa. Que haya fuga o algo. Facilitar el uso del equipo. La verdad que quedó incómodo este toma acá. ¿A dónde la llevo? Ah, eso es la carne. Hay dos paquetes. ¿Y la factura? ¿Y la factura dónde está? Y me pusiste en la heladera, Ah, me equivoqué el paquete. No guardé nada. entonces No guardaste vos. No guardé nada porque está el hombre trabajando. Está el hombre Estos está. paquetes. Es como... Escúchame. Ahora ya en 5 minutos nos vamos. No, ¿cómo qué? Te estoy diciendo que en 5 minutos nos vamos. Escúchame, los broches. Estaba pensando dónde ponerlos por la Ahora. bolsita. Esos son mejores broches. Están ahí. Yo tengo una bolsita para el broche. No, a ver, ¿dónde lo ponemos ahí? De nada. Déjame encontrar. Pasa que con la lluvia y el sol se seca. Solamente el sol de la mañana que no es. Bueno, no, lo vamos a prolongar un poquito. ¿Tenés un martillo ahí? Sí, tengo. Dale, gracias.
sacando Bueno. la picoloro. Mirá, ¿te la devuelvo? Si lo querían hacer más difícil no le salía. No, qué mala solución. O sea, son soluciones que no son soluciones. Por eso te digo, viste, que es una solución de un decorador de ambientes. Te pongo martillo y... No hay problema. Escúchame, esto... Hay cosas que los arquitectos no se tienen que meter. Pasa mucho. O sea, son buenísimos diseñando. Sí, sí. O sea, te generan lugares espectaculares, ¿viste? Pero en algún momento necesitas algo... Y tienen una visión de algo que todavía no está ni siquiera empezado y ya lo ven terminado, funcionando. Pero de los dibujitos a la realidad... Y sí, por eso, ¿viste? Los maestros mayores de obra son muy buenos, ¿viste? Para... Exactamente, ahí está el tema. Enseguida te ponen los pies sobre la realidad, ¿viste? Esa es la gran lucha.
He visto grandes discusiones entre maestros mayores de obra y arquitectos, El ingeniero también. ingenieros, pero bueno, por ahí el ingeniero tiene otro peso. No, pero el maestro mayor de obra, un pibe que estudió bien en la secundaria, ¿viste? Está como salen. Yo lo que noté que el ingeniero está más dispuesto a escuchar. El arquitecto Es más histérico. y piensa que ya lo que dice es una verdad declarada y listo. Es lo que hay que hacer y se terminan resolviendo las cosas de cualquier otra manera que no sea la que ellos dijeron. Pero bueno, no sé. Sus méritos los tienen. No, lo que pasa es que no. Estas cosas son un trabajo en equipo, ¿no? Claro. ¿Y el toma te servía? Sí, el toma lo pude sacar. Porque simplemente estaba desconectado. Vale. Ahora, ¿cómo desarmaron eso? ¿Por qué se desarmó eso? No sé. No, tampoco. Tengo mis dudas. Me llamó la atención, ¿por qué? Pues esto estuvo así siempre. No hay por dónde meter la mano. Vamos al de arriba. Mira, si no hubiera sido fin de semana, Mm. te hubiera dicho, mira, una cajita acá, Sí, permíteme, una caja acá, sí. hacemos la prolongación. La prolongación, sí. Y creo que hubiera sido más sencillo para vos, ¿no? Y después para mí también, viste, para... Tema del mantenimiento. Lo que sí, bueno, uno porque ya más o menos tiene experiencia, ¿no? Pero para hacer este trabajo, aunque si bien sea cambiar un enchufe, hay que sacar el termotanque. Entonces se puede acceder de otra manera. Claro. Es como que una tatuada al revés. El tema es después, al momento de pasar los números, los costos, por haber sacado un termotanque, volverlo a instalar, no son los de cambiar un bastidor. Claro. Y ahí es donde se complica un poco.